Buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de botánica. Esta semana vamos a hablar sobre la semilla. La clase tiene el objetivo de conocer a la semilla como un órgano principal en la planta, describir e identificar cada una de sus partes, identificar la función de cada parte y familiarizarse con algunos tipos de semillas. ¿Qué es la semilla? Pues la semilla es producto del rudimento seminal, fecundado si tiene un origen sexual, es decir, la unión del polen con el ovario, o con el óvulo, perdón, y sin fecundación si es de origen asexual. La mayoría de plantas siempre van a tener un tipo de semilla, es decir, o es sexual o es asexual, no puede tener ambas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Y cuál es la función de la semilla? Pues producir una nueva planta. Si es que está fecundado, es decir, se unió el polen con el óvulo, va a proveer variabilidad genética, es decir, va a haber cambios. Si, por ejemplo, cuando nosotros nos unimos eh, con otra persona, papá, mamá, el hijo tiene las características de ambos, entonces va a haber una variabilidad genética. En el caso de las plantas, existen un método de propagación, por ejemplo, en el caso en donde no necesitan la semilla, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso del mango, lo que hacemos es quitarle la parte de afuera de la cáscara y sembramos eso. Entonces, en ese caso, no va a haber una variabilidad genética en sí. Y esto se le conoce como apomixis. ¿Cuáles son las estructuras principales de la semilla? Pues la semilla es bastante simple. Tiene el tegumento, que es la capa externa, ¿sí? Y dentro del tegumento va a haber la testa, que es la capa más externa aún, o sea, la parte de afuera. Y le sigue lo que es el tegmen. Como pueden ver la letra T, pues testa, tegmen, teje. Lo que hacen es, obviamente, como son la capa externa, lo que hacen es proteger a la semilla. ¿Qué es lo que va a proteger? Pues es el endospermo. Y el endospermo es la parte interior de la semilla. ¿Sí? Tiene un cotiledón, que en el caso de las plantas monocotiledóneas va a ser en número de 1 y en el caso de plantas dicotiledóneas va a ser el número 2, de 2 cotiledones. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Si se dan cuenta, el maíz tiene un solo cotiledón. En el caso del haba, por ejemplo, va a tener dos cotiledones. Entonces ustedes de una semilla van a ver que tiene esa linita en medio. Eso es lo que va a dividir los cotiledones. ¿Sí? El endospermo puede ser epigeo, es decir, si va a salir a la superficie, o hipogeo si se va a quedar en la tierra o en el suelo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos sirven los cotiledones? Pues son reservas energéticas para la planta. Para que la planta pueda germinar, va a consumir primero lo que es toda la energía del endospermo. ¿Sí? No va al inicio, no tiene raíz, no tiene nada, entonces necesita sacar la reserva energética del endospermo. Cuando ya tiene la raíz y todas las demás estructuras, pues recién va a poder hacer fotosíntesis o alimentarse del suelo y absorber agua. ¿Sí? El embrión, que es la parte más adentro aún, va a tener la gémula, que es la letra G, que es donde va a salir el primer brote de la planta. El hipocotilo, que tiene la letra HP, va a salir lo que es el tallo, y de la radícula, que dice RA, va a salir la raíz. ¿Cuál es la función de esta parte del embrión? Pues obviamente es crear todas las estructuras que vimos con anterioridad, el brote, el tallo y la raíz. ¿Cómo se clasifican las semillas? Pues aquí hay muchas clasificaciones, como ustedes van a ver en el libro de su clase. Solo cogí las más importantes. Pues la primera clasificación es por sus cotiledones, ¿sí? Y este es un grupo grande entre que son monocotiledóneas y son dicotiledóneas. ¿Cuáles son unas características de estas plantas? Pues aquí las tenemos. Cuando tienen dos cotiledones, van a ver que la hoja tiene este tipo de nervadura ramificada, ¿sí? Pero cuando son monocotiledóneas, van a tener este tipo de nervadura lineal, ¿sí? O paralela se le dice. Entonces es una manera fácil de saber si una planta es monocotiledónea o dicotiledónea sin tener que ver la semilla. Existen otras diferencias que ya hablamos en clases pasadas, como puede ser el tallo, ¿sí? Como los haces vasculares están distribuidos,
Como vimos también en el caso de las flores, pues si tienen un múltiplo de 4 o 5, pues son dicotiledóneas. Si tienen 3 o múltiplos de 3, pues son monocotiledóneas. Y esto del poro, pues es a nivel de polen, ¿sí? 3 poros va a ser dicotiledóneas, un solo poro va a ser monocotiledónea. Entonces, a mi parecer siempre ha sido más fácil ver por la ramificación que tienen las hojas, identificar el tipo de semilla, si es que no puedo ver la semilla en sí, ¿no? ¿Qué es la germinación? Y aquí era donde les mencionaba la partecita anterior, pues es el proceso de generar una nueva planta. Entonces, nosotros vamos a poner la semilla, muchas veces va a ser en el suelo, a veces puede estar en un papelito de una toalla, como sabemos hacer en la escuela, ¿sí? Y lo que hacemos es proveer a la semilla con agua, con sustrato, en este caso va a ser el suelo, y con ciertas temperaturas, ¿sí? Las plantas para germinar necesitan tener cierto número de temperaturas seguidas, ¿sí? O sea, hay plantas que van a germinar cuando, por ejemplo, tienen 14 grados centígrados durante cierto tiempo, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes le ponen agua y le ponen suelo a una semilla, pero no hay ese cambio de temperatura, la planta no va a germinar. Y aquí tenemos en la fotito lo que les mencionaba, ¿sí? Al inicio vemos que de a poco el primer brote, aquí donde voy a poner el número 1, comienza a producirse la radícula y va a comenzar a producirse lo que es la raíz. Después va a salir el tallito y el primer brote y después vamos viendo cómo la planta va germinando, o sea, va a crecer una nueva planta. Después va a crecer esta parte que es el primer trifoliar en el caso del frijol, ¿no? Esto obviamente va a cambiar mucho en relación entre planta y planta, pero el proceso de germinación es igual en todas las plantas y requiere los mismos 3 elementos, ¿no? Agua, sustrato y horas de temperatura o horas frío que se le conoce. Muchas gracias por su atención a esta clase y muchos éxitos en su tarea. Saludos.